Bueno, chicos, vamos a empezar ahora con la última parte del tema, que es el crecimiento real de la población y la estructura de la población. Vamos a ver cómo ha evolucionado la pirámide de población española y vamos a ver cómo se construye, aunque ya lo visteis en tercero de eso. Pero bueno, vamos a contemplar algunos casos y vamos a estudiar cómo ha evolucionado la población a lo largo del siglo XX hasta ahora. Las causas. También vamos a ver cómo se estructura la población económicamente, que son tasas, que es lo que hemos visto desde el principio. Entonces aquí tenéis a la izquierda de la pantalla el crecimiento de la población, los apuntes, y a la derecha tenéis aquí lo que es el libro, para que podamos ir comparando y viendo gráficamente algunas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué es el crecimiento real de la población? El crecimiento real de la población no es el saldo vegetativo, es el crecimiento natural o saldo vegetativo más lo que es el saldo migratorio. Con lo cual tenemos un dato final que es la natalidad menos la mortalidad más menos la inmigración menos la emigración. Con lo cual tenemos ya el dato de lo que crece realmente la población, porque obviamente la gente que viene y se instala en nuestra comunidad, país, provincia, ciudad, etcétera, hace aumentar los datos demográficos y por lo tanto el crecimiento entonces no es natural sino real. ¿De acuerdo? Durante el siglo XX hasta los años 80 el crecimiento es elevado, bastante elevado, sobre todo porque hay un baby boom, que es un periodo en el cual los nacimientos fueron, la natalidad fue muy alta, y con las mejoras médicas, alimenticias y demás, la muerte, los decesos se redujeron, con lo cual el crecimiento fue muy marcado, ¿de acuerdo? Si cogemos y quitamos el periodo de la gripe española del año 18, la guerra civil de mediados finales de los años 30 y después el problema bueno, la consecuencia de las muertes habidas en la guerra durante los años 40, las hambrunas y la inmigración que hubo, obviamente el crecimiento durante ese periodo es bajo, pero se recupera en los años 60 con el baby boom. Después con la crisis económica del 73 se va reduciendo bastante, hasta el 2000 prácticamente no se crece, y del 2000 hasta el 2008 hay una mejora económica fuerte. La inmigración que llega a España es alta y la natalidad crece. A partir del 2008, con la crisis económica, hay una bajada de crecimiento, una marcha de inmigrantes a sus países de origen o a otras zonas, porque aquí se dejaba notar obviamente que la economía había descendido, y hay un repunte, una nueva subida a partir del 2015 aproximadamente, con momento pues quizá más bajo, el 2013, 2014. Eso es lo que es el crecimiento real de la población, ¿de acuerdo? Entonces simplemente serían estos datos que tenéis aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Podéis ver un poquito aquí el esquema de cómo va evolucionando la población a lo largo de todo ese proceso. No tiene mucho más, el punto como veis es muy cortito. Y pasamos a la estructura de la población española, ¿vale? Que es la estructura por sexo y por edad. Básicamente es la pirámide de población. Entonces, pues bueno, ahí podemos calcular la tasa de masculinidad o feminidad, no tiene mucho más, lo tenéis aquí, también viene aquí expresado, que es la relación entre hombres y mujeres, no tiene mucho más. Número total de varones partido número de mujeres por 100, lo cual nos da cuántos varones hay por cada 100 mujeres. Aproximadamente nos da 96,5 varones cada 100 mujeres. Ese mito de las 7 mujeres por cada hombre se lo inventó el que le dio la gana, pero el equilibrio entre sexos es la característica, ¿vale? A nivel planetario. ¿Por qué hay esa pequeña diferencia? Bueno, después lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente se debe a que las mujeres viven más que los hombres. Entonces ese porcentaje de mujeres que viven más que los hombres y que suelen ser mujeres de más de
de 85 años es lo que hace que después en el dato estadístico se desequilibre esa igualdad. Pero, por regla general, en todo lo demás es la misma. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aparte de esa pequeña diferencia de la sex ratio? Pues bueno, aquí tenemos, vamos a ver aquí tenéis una pirámide que nos muestra la población española en el 2015. No es del todo real, como veis tiene reducida la población más joven porque se construye de abajo hacia arriba en segmentos que van de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, así sucesivamente, hasta 85 y más, o en este caso más de 100. Cada segmento obviamente se puede calcular en porcentaje respecto del total, con lo cual obviamente no tenemos que trabajar en datos absolutos, que es bastante incómodo. Y además podemos sumar los porcentajes y hacer un cálculo mucho más rápido. Veremos un poquito más adelante cómo ha ido evolucionando hasta el 2015, después veremos la pirámide del 2017, para que podamos ver cómo nos encontramos más o menos a día de hoy. ¿Qué nos encontramos característico de esta población? Pues una población envejecida, ¿de acuerdo? Y una población envejecida que supera el 15% del total, lo cual es mucha gente, y que solamente se ha visto interrumpido este proceso de envejecimiento gracias al baby boom de los años 60 y principios de los 70, ¿de acuerdo? Durante esos 15-20 años que los nacimientos, la tasa de nacimientos fue muy elevada, ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos envejecido tanto? Se puede decir, pues bueno, que hay una elevada esperanza de vida que se sitúa en los 83 años, lo cual nos coloca en el grupo de cabeza a nivel mundial de esperanza de vida, porque la natalidad ha descendido, con lo cual el porcentaje de ancianos ha subido simplemente porque ha disminuido otro, ¿de acuerdo? Y también por las migraciones. Obviamente en determinadas comunidades hay tasas muy bajas de natalidad porque ha migrado la población joven y entonces, bueno, se concentran más gente mayor en ellas. Ya veremos que esos casos suelen ser pues, los del interior del país, en comunidades como Castilla y León, en Aragón, Asturias, Galicia y el sur en general, o todo el Levante, toda la zona mediterránea está mucho más rejuvenecida. Madrid también, obviamente, porque es en el fondo una costa donde llega gente, ¿no? Es como un reflujo de gente de todas partes. Andalucía, obviamente, y Canarias, que son bien porque tienen las tasas de natalidad más altas y bien también porque llega mucha inmigración por el sector servicios, fundamentalmente, que lo absorbe. ¿Dónde se envejece mucho? Pues bueno, pues Huesca, tenéis los datos aquí al lado, Huesca con un 24%, ¿de acuerdo? Teruel con un 27%, Soria con un 27%, Cuenca, Ávila, Orense, Lugo, los datos son muy altos, un tercio, casi un tercio de la población, más de un cuarto y acercándose casi a un tercio de la población envejecida, para que veáis un poco cómo estas cosas, pues bueno, se señala donde obviamente van a aparecer problemas, porque eso va a traer unas consecuencias, ¿de acuerdo? Un aumento de la mortalidad, la población activa se reduce, se incrementa el gasto de pensiones, prestaciones sanitarias, y hoy en día, con lo que se está moviendo, pues también son las zonas con más riesgo de mortandades por enfermedad, ¿no? Pero bueno, es lo que es hacia donde se dirige un poco las consecuencias de todo esto. También aumenta la dependencia, la demanda de residencias, la exclusión social de ancianos, el abandono, ¿de acuerdo? Son comunidades que además hay que cotizar para mantener esas pensiones, con lo cual si hay poca población joven que trabaje es muy difícil mantenerlas, va al saco del Estado, obviamente, hay que retrasar, conclusión, hay que retrasar la jubilación, racionalizar el gasto sanitario. ¿Qué quiere decir racionalizar el gasto sanitario? Reducirlo, que es básicamente lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la inmigración en este sentido, la inmigración que llega a estas zonas es un flotador, ¿no? En un barco que se hunde.
porque aportan generalmente natalidad, entonces cotizan para las pensiones y puede funcionar la economía. Hay movimiento, ¿de acuerdo? Que es lo que se necesita, porque si no, obviamente, ni se instalan servicios, ni obviamente los servicios pueden mantenerse con poca población que los use. Pero bueno, aquí podemos ver las consecuencias también que tenéis en el libro, ¿de acuerdo? Y podéis ver aquí el porcentaje de población joven, ¿de acuerdo? De 0 a 14 años en el 2015, las comunidades más jóvenes pegadas al Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y en principio aquí a la costa. Y el porcentaje de población anciana, todo el interior, ¿vale? Y Andalucía en este caso, pues poca población anciana en comparación con, muy equilibrado, ¿de acuerdo? 16% de ancianos, 16% de gente joven, lo cual la equilibra, siendo entonces obviamente el restante casi un 70%, un 66% de gente en edad adulta, ¿vale? Entonces está muy equilibrado. Entonces, pues bueno, esos son los problemas, ¿no? Las consecuencias que hoy en día pues se dejan ver. Si vamos a la estructura económica, las tasas de actividad, que es simplemente conocer la población que está en edad de trabajar, que es la que tiene de 16 a 65 años, y esta población está en edad activa, potencialmente activa, ya veremos si es o no es activa, ¿vale? Porque la población potencialmente activa que está en edad de trabajar puede querer buscar trabajo o estar trabajando, que eso sería la realmente activa. Si trabaja es la ocupada, la que puede trabajar pero no lo encuentra, ¿de acuerdo? Que es la que está en paro pero lo busca. Y la que en absoluto ni quiere trabajar ni le interesa, ¿vale? Que sería en este caso la desocupada, que es población no activa. Entonces, pues, ¿qué se mete ahí? Bueno, estudiantes, amas de casa que no quieren trabajar fuera de casa, rentistas, ¿de acuerdo? Gente que incorpora dinero por otros medios que no son el trabajo asalariado ni autónomo, ¿vale? Como por ejemplo gente que tiene pisos en alquiler y que cobra de ellos y se mantiene, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿vale? Aquí vemos la tasa de población activa y bueno, los cálculos que puede haber. Por comunidades autónomas, las tasas de desempleo, ¿vale? En principio, ya veremos cuando salgamos de este periodo. Son Aragón, el País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid y las que más, Melilla, Andalucía, Canarias, Ceuta, Extremadura y Castilla-La Mancha. ¿Vale? Estamos hablando en datos del 2015 en plena crisis. En general presenta mejores datos el norte, salvo Galicia, ¿de acuerdo? Y algunas zonas, la zona quizás más al oeste de Castilla y León, la que está pegando con la raya de Portugal, ¿de acuerdo? Y la que, bueno, y las provincias que están en el litoral mediterráneo, ¿de acuerdo? Como Valencia y Murcia, simplemente por el número de inmigrantes que han llegado para buscar empleo y no lo encuentran. Por eso ha crecido también el número de parados allí, obviamente. Salen de un sitio para incorporarse como parados también en otro lado, ¿de acuerdo? Sobre todo en jóvenes y en mayores de 50 años que han perdido un empleo que ya es muy difícil que lo vuelvan a encontrar, ¿de acuerdo? Trabajos de poca cualificación en general, manuales o temporeros en el sector turístico o agrario, que son los que tienen mucho menor dinamismo económico y además cualquiera puede incorporarse, ¿de acuerdo? Pero bueno, en general la tasa de población activa va mejorando a medida que los recursos de la sociedad van ampliándose, ¿de acuerdo? En ese momento, pues bueno, mejora la economía, el mercado se amplía y desciende la tasa
de paro y aumenta obviamente el de población activa de facto, ¿de acuerdo? Pero bueno, la tasa de actividad, también podéis ver la evolución en el libro, a este otro lado, ¿de acuerdo? La tasa de paro sería lo mismo, pero al contrario, obviamente, cómo evoluciona el paro, como veis, pues bueno, al principio, hasta el año 75, no fue un problema grave porque se solucionaba con la emigración. A partir del 75 se empezó la destrucción del empleo por la crisis y la reconversión industrial, con lo cual un montón de gente fue a la calle. Desde el 85 hasta el 95 fue mejorando ligeramente la situación económica, ¿de acuerdo? Pero fue muy lenta. A partir del 95 hasta el 2008 fue un crecimiento económico muy favorable y descendió el paro, y en la actualidad pues las cifras que estaban entre 2 millones y pico y 3 millones pues están en aumento por el cierre parcial de la actividad económica debido al coronavirus, y obviamente pues bueno, ya veremos cuando salgamos de esta qué panorama se nos queda, ¿de acuerdo? El futuro de la población española, pues es necesario que haya un aumento de la natalidad, y esto casi todos los especialistas abundan en ello. ¿Por qué? Porque toda esa población anciana y la que va a engrosar dentro de 10 años a lo máximo, se va a jubilar, me refiero a eso, que es esa población que en los 60 nació hasta los 70 y que de aquí a 10, 15 años va a entrar en el periodo de jubilación, va a ser necesario, obviamente, porque va a haber un descenso importante de población a medida que esta población vaya muriendo, y se necesita gente joven que ocupe sus puestos. Por lo tanto, también hay que, obviamente, revitalizar la economía, y esto se hace, pues obviamente, al menos con 2,1 hijos por mujer, ¿de acuerdo? Para que no empecemos a perder población de forma alarmante y se recuperen los valores necesarios, ¿de acuerdo? Ya veremos si realmente podemos mantener los datos, ¿de acuerdo? Porque si llegamos a un índice de senectud de ancianos de más de un 30%, pues obviamente estaríamos hablando de serios problemas. Bueno, ese como futuro de la población española, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver una comparación de dos estructuras, ¿de acuerdo? Aquí en los apuntes pone que en 2016 seremos 41 millones de habitantes. Bueno, no, es una proyección para 2060, no 2016, 2060, ¿vale? Se reduce la población, ¿vale? Se reduce la población. Pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la de 2030, una proyección, y la proyección de 2060, donde va reduciéndose la población, los nacimientos se reducen, están en un 1%, aquí un poquito, menos de un 1,5%, y aquí está por encima del 1,5%, aquí casi el 2% en cuanto a hombres. Nacen más hombres que mujeres y después mueren más que mujeres, curiosamente. Aquí estaría en el 1,8 y aquí estaría en el 1,4, para que veáis un 0,4% de evolución en 30 años. Esta es una pirámide muy parecida a la que tenemos, ¿vale? Muy parecida, ya la vamos a ver, porque es esta que tenemos aquí, la del 2017, donde podéis ver como el estrato más pequeño, ¿vale? Hasta llegar a los 80 años, es el de los nacimientos de 0 a 4 años, ¿vale? Este grupo se va reduciendo todos los años, ¿vale? Con lo cual, obviamente, lo que nos está indicando es que la natalidad desciende. ¿Por qué estos picos aquí? Bueno, pues ya veremos que estos están causados generalmente porque la gente que inmigra a España lo hace en edad de trabajar, lo hace en edad adulta, entre los 20 y pico y los 40 y pico años, y es justamente la población que ha venido a engrosar aquí estos picos, si no esto se reduciría bastante.
¿De acuerdo? Lo mismo que obviamente esto ha crecido en el periodo de buena bonanza económica, ¿vale? Hace 10 años y hubo más nacimientos. Después se redujo. Como veis, tiene una estructura de as de picas aproximadamente, que es lo que queda con los repuntes de natalidad. Bueno, esto vamos a ver un poquito el tema de la población aunque la gráfica está aquí bastante bien explicada, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver aquí los tipos de pirámides de población, que es quizá lo que nos interesa para entender un poquito los temas. Entonces tenemos aquí a la derecha lo que es una típica pirámide de un país subdesarrollado con una población infantil de 0 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14, que este es el sector de población joven hasta los 15 años, ¿vale? De 16 a 65 de edad adulta y de 65 en adelante ancianos, ¿de acuerdo? Cuando la mayor parte de la población, los estratos más anchos se sitúan abajo, estamos hablando de una típica fórmula piramidal y que acaba en pico, triangular y que corresponde a eso, a los países subdesarrollados, sin control de la natalidad y obviamente con una esperanza de vida muy cortita. En cuanto mejora el país y se hace estable, está en vías de desarrollo, lo siguiente que hace es se controla la natalidad, pero sigue siendo el segmento más amplio, con lo cual tiene una forma de campana, como podéis ver. ¿De acuerdo? Tiende hacia el envejecimiento, pero mejora, ¿veis? Aquí mejora, aquí en cambio se reducía, generalmente por causas de enfermedades, guerras y demás, entonces la reducción es brutal. Aquí en cambio ya no, mejoras sanitarias, es un país que está en vías de desarrollo, que controla un poco su natalidad y como veis sigue creciendo, pero todavía tiene aquí cierta estructura que nos recuerda aquí al pasado, ¿no? Que es quizá pues eso, lo más destacado. En el momento que nos convertimos en un país en vías de desarrollo, como podéis ver aquí, por ejemplo, esto es Alemania en el 2008, esto es España en el 2007, la base se estrecha mucho, la población, si cortáis por aquí, veríais, digamos, una población muy parecida, no tan parecida a esto, porque aquí está más ensanchado, se parecería más a esto, ¿vale? Hasta aquí. ¿Por qué aquí hay menos población que aquí, que parece estar más ensanchado? Pues si nos vamos 75 años atrás, del 2007, nos vamos a la guerra civil, a los años 40, y obviamente pues aquí murieron más hombres que mujeres, ¿de acuerdo? Nos iríamos a la guerra civil. Por eso, obviamente, aquí hay más hombres. Pero bueno, esta es la típica estructura que ha habido un crecimiento, pero ya veremos por qué. ¿Por qué? ¿Veis? Aquí abajo, por ejemplo. Esto es Qatar. ¿Por qué hombres a un lado, mujeres a otro? ¿Por qué hay tantos hombres y de esta edad? Pues porque esos son todos los inmigrantes que han llegado a trabajar al país. Y por eso, obviamente, aquí crece tanto. Esto es prácticamente esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Y con eso lo podemos entender, cómo ha evolucionado a través de los años. Pero bueno, en ese sentido vamos a ver un poco cómo ha evolucionado la población española. Vamos a ver un poquito la pirámide de población. Mirad, veis esto más oscuro de los lados, que no aparece hasta el año 2000, son los inmigrantes, ¿veis? Tanto a un lado como a otro. Aquí estáis viendo desde mediados de los 80, ¿de acuerdo? Hasta el 2014, cómo evoluciona la población española, ¿de acuerdo? Más oscuro a los laterales, la inmigración y el salto importante de crecimiento que da. Todo esto lo tenéis colgado también en la página, ¿vale? Para que lo podáis contemplar. Y con esto, pues terminamos el tema. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, ¿vale? El examen, pues, para la semana que viene, ¿de acuerdo? Aquí lo dejamos.